Capítulo 671. La actividad de robo de edificios sigue en curso. Búscalo en la publicación superior en la sección de reseñas de libros. Jae Sung-min atravesó los túneles de la mazmorra. De vez en cuando, se encontraba con humanos con los ojos inyectados en sangre. Estos eran todos cazadores locos. Cuando la situación se volvió incontrolable, habían destruido los únicos cimientos del calabozo. Si este intento de salir de la mazmorra no tenía éxito, entonces la evolución de los sobrevivientes básicamente se estancaría hasta que murieran. Esas personas nunca habrían pensado que todo esto estaba inseparablemente relacionado con esta persona que los había rozado. Por supuesto, hubo algunas personas ignorantes que querían arrebatarle algo a Jae Sung-min, pero los resultados fueron inversos. No solo perdieron la vida, sino que la mayoría de sus ahorros fueron sacrificados a la puerta del sacrificio. La velocidad de Jae Sung-min no fue rápida. Aunque ya había explorado la ruta, los túneles del calabozo eran demasiado similares. Si no se encontrara con sobrevivientes con frecuencia y no usara métodos rudos para preguntar, se habría perdido. Cuando llegó al campamento del equipo de Fujimori, ya había pasado mediodía. Era diferente del caos en el dungeon. Aunque el campamento del equipo de Fujimori no era grande, estaba inusualmente tranquilo. Jae Sung-min acababa de llegar al borde del campamento cuando una flecha voló hacia él. Jae Sung-min casualmente giró la cabeza y esquivó el ataque sin mover su cuerpo. Unos segundos después, algunas figuras salieron del campamento con vigilancia. Si quieren aprovecharse de nosotros, piérdanse. Este es territorio del equipo fujimorista. Una persona advirtió y apuntó su arco a Jae Sung-min. Estoy buscando a Nourga. Gan-lan me presentó. Jae Sung-min levantó las manos, indicando que no tenía malas intenciones. Los pocos se miraron entre sí. Obviamente, el nombre de Gan-lan hizo que bajaran su hostilidad, pero sus armas aún apuntaban a Jae Sung-min. Eso espero. Después de un tiempo, trajo a algunas personas más. Uno de ellos era un hombre de unos 40 años con una cicatriz aterradora en la cara. Caminó frente a Jae Sung-min y evaluó cuidadosamente a Jae Sung-min. Dijo con voz apagada, nunca te he visto antes. El sonido era un poco extraño. A medida que se acercaba, Jae Sung-min pudo ver que la herida en su rostro se extendía hasta el cuello. Sus cuerdas vocales probablemente habían sido dañadas. Era difícil imaginar cómo una persona podría sobrevivir con tales heridas. Tal vez solo una persona evolucionada podría hacer eso. Sin embargo, Jae Sung-min estaba un poco desconcertado. Incluso la marca de nacimiento en la cara de Sasa podría eliminarse a través de la evolución. ¿Cómo podía ser tan obvia esta cicatriz? ¿Qué dijo Gan-lan? El hombre con cicatrices, Nourga, no solo tenía un nombre extraño, sino que su apariencia también era diferente a la china. Debe ser de sangre mixta. Necesito una guía. Nourga miró fríamente a Jae Sung-min, resopló y se volvió para irse. Puedo pagarte un alto precio y hacer todo lo posible para garantizar tu seguridad. Nunca volveré a ir a ese lugar, no importa lo que me des. Ni siquiera un purificador avanzado. Los dos conversaron rápidamente. Después de que Jae Sung-min terminó de hablar, Nourga de repente se dio la vuelta con los ojos bien abiertos. ¿Qué dijiste? Jae Sung-min extendió sus manos. Dije, tengo un purificador avanzado. La gente detrás estaba un poco inquieta, y muchos de ellos caminaron hacia adelante. A Jae Sung-min no le importó. En cambio, rebuscó en su bolsillo y una poción blanca lechosa apareció en su mano. Esta fue una de las dos cosas que Jae Sung-min le había pedido a Yang Jixi que comprara. Era obvio que la respiración de Nourga era un poco pesada. Escuché sobre su hijo. Este tubo de purificador avanzado fue preparado especialmente para él. Creo que, con esto, podemos deshacernos por completo del nematodo mutante en su cuerpo. Jae Sung-min sonrió, lleno de confianza. El hijo de Nourga tenía un extraño gusano mutante que había entrado en su cuerpo y no podía ser ahuyentado. Le provocó estar en coma y su cuerpo se volvió más delgado día a día. Solo podía confiar en la solución de nutrientes primarios y el purificador primario para mantener su vida. Sin embargo,
Esta no era una solución a largo plazo. Este método solo podía retrasar la invasión de los gusanos a la vida de su hijo, pero no podía resolver la raíz del problema. Cuando los gusanos acumularan suficiente energía y evolucionaran a la siguiente etapa, sería el momento de la muerte de su hijo. Además, ya sea la solución básica de nutrientes o el agente básico de purificación, todos eran muy caros. Nagüey y su escuadra fujimorista ya habían sido vaciados. Incluso habían comenzado a vender algunos de los equipos que habían obtenido en el pasado. Ganlan había conocido a Nagüey en ese momento. No se aprovechó de Nagüey como los demás. En cambio, ella le dio un precio justo. Así, los dos se hicieron amigos. En el futuro, cada vez que Nagüey tuviera equipo para vender, buscaría a Ganlan. Al ver la botella de purificador avanzado, Nouga se emocionó un poco. Sin embargo, cuando pensó en la solicitud de Ye Songmin, dudó. Ye Songmin no tenía prisa. Con calma sacó 3 botellas más. Si aceptas ir conmigo, le daré esto a tu hijo. Incluso si no regresas, la fuerza de un evolucionador de 4 estrellas puede garantizar su vida hasta cierto punto. En su mano, había medicamentos en evolución de 2, 3 y 4 estrellas. La respiración de Nouga no solo era pesada, sino también irregular. Era solo un evolucionador de 4 estrellas. Su corazón originalmente vacilante se conmovió de inmediato. Sí, si él estaba de acuerdo, obtendría estos medicamentos. Como evolucionador de una estrella, su hijo no solo podría recuperarse, sino que también podría convertirse en un evolucionador de 4 estrellas. Entonces, aunque muriera, dejaría algo para su hijo. Nouga asintió y estuvo de acuerdo. Ye Songmin sonrió y metió las medicinas en la mano del hombre de mediana edad. Te esperaré, pero tomará como máximo 2 horas. Suficiente. Nogai miró profundamente a Ye Songmin antes de entrar al campamento con las pociones. Después de un tiempo, hubo algunos débiles sonidos de vítores, pero pronto desaparecieron. Más de 1 hora después, Nouga se cambió de ropa y apareció frente a Ye Songmin. De acuerdo, vamos. El pelotón salió a expulsarlo. Ye Songmin vio a un niño de 10 años parado no muy lejos. Debería ser el hijo de Nouga. Observó a su padre desaparecer frente a él, pero no sabía si podría regresar. Este fue el apocalipsis. Incluso si supieras que morirías, solo podrías seguir adelante. Los dos pasaron rápidamente por un pasaje abandonado y llegaron frente a una puerta de hierro. Aunque no sé qué vas a hacer allí, quiero recordarte que una vez que entras, depende del destino salir. Nouga sostuvo la manija de la puerta de hierro y miró a Ye Songmin con una expresión seria. Aunque había salido de este lugar, tenía una fea cicatriz en su rostro que ni siquiera la evolución podía borrar. No creo en el destino. Ye Songmin asintió y dijo. Está bien, vamos. Todo va bien. Después de 3 horas, podrás ver el cuerpo principal del árbol llame. Espero que pienses lo mismo. Después de decir eso, abrió la puerta de hierro oxidado y tomó la delantera para entrar. Capítulo 672. El evento de robo de edificios ha terminado y todos los ganadores han sido anunciados. ¿Se mostrará la lista de ganadores en el libro? 34. La lista se publicará en la sección de reseñas y comentarios de libros. Lectores que hayan ganado un premio, por favor envíenme un mensaje privado con su dirección y número de cuenta dentro de los 3 días posteriores a que vean la lista. Gracias. Era un túnel subterráneo abandonado. Era más alto y ancho que los túneles de la ciudad subterránea, pero Ye Songmin y Nouga aún fruncían el ceño por el olor a pescado. Las ramas y hojas del árbol llame secretan una especie de líquido que se dice que tiene el efecto de curar heridas externas, pero nadie sabe si es cierto o no. El olor proviene del líquido. Nouga señaló el túnel negro como boca de lobo que tenía delante. Camina durante otra media hora y verás las raíces del árbol llame. Entonces lo verás. La mirada de Ye Songmin recorrió los alrededores. La luz de la antorcha no podía iluminar demasiado. Aunque no sé por qué estás aquí, te aconsejo que retrocedas una vez que veas las raíces.
Cuanto más lejos vayas, más peligroso será. Nourga había prometido guiar a Ye Songmin porque se había librado de la enfermedad de su corazón y había permitido que su hijo despertara y evolucionara hasta convertirse en un evolutivo de 4 estrellas. Sin embargo, si pudiera, preferiría quedarse al lado de su hijo y verlo crecer. El padre y el hijo lucharían codo con codo para sobrevivir en este mundo postapocalíptico. Sería mejor si este jefe pudiera renunciar a la idea de ir más profundo. Sin embargo, Nourga echó un vistazo a la expresión del hombre a su lado. Sabía que no había mucha esperanza. 10 minutos después de entrar al túnel, había bifurcaciones en el camino. Eran tantos que no sabían a dónde ir. Cuando el árbol llame acababa de comerse a los de su propia especie, trató de controlar a Lin Hai. El proceso, naturalmente, no fue sencillo. Luchó ferozmente con algunas poderosas serpientes marinas mutadas. Encontraron el cuerpo principal del árbol llame y lo atacaron. Los túneles quedaron atrás en ese momento. Nourga suspiró. Aunque los sobrevivientes de Lin Hai no presenciaron la batalla, debe haber sido muy poderosa. Debe haber dejado una profunda impresión en ellos. Ahora que lo pienso, hubiera sido genial si esas serpientes marinas mutadas hubieran ganado. Al menos los humanos no habrían quedado atrapados en este pueblo fantasma. Quizás fue porque sabía que había una pequeña posibilidad de sobrevivir, o quizás porque la recuperación de su hijo había liberado sus emociones reprimidas. Nourga estaba mucho más alegre que hace unas horas. Incluso el rostro cubierto de cicatrices se había vuelto más expresivo. En este momento, se reveló el valor de Nourga. Había estado aquí antes y había visto el verdadero cuerpo del árbol llame. Probablemente era la única persona en Linai que lo había visto y todavía estaba vivo. Caminó de un lado a otro a través de los densos pasadizos, deteniéndose solo ocasionalmente para determinar la dirección. Si Ye Songmin hubiera venido aquí solo, incluso si hubiera encontrado el cuerpo principal del árbol llame, le habría llevado muchos días. Pasa por este pasadizo. Antes de que Nourga pudiera terminar sus palabras, Ye Songmin de repente lo empujó a un lado y los escondió en las sombras. Con un movimiento de su mano, apagó sus antorchas. El pasillo de repente se oscureció. Nourga fue un evolucionador de 4 estrellas. Aunque fue repentino, reaccionó de inmediato. Se quedó en silencio junto a Ye Songmin, con el corazón temblando. Justo ahora, su cuerpo había hecho una reacción instintiva para resistir, pero descubrió que su resistencia era inútil bajo las manos del hombre a su lado. Esto le hizo tener una nueva comprensión de la fuerza de Ye Songmin. Por primera vez, sintió que podría tener la oportunidad de salir de allí con vida. 2 segundos después, un sonido llegó desde el otro extremo del pasillo. Eran los pasos de las momias. Los dos se apoyaron contra la pared detrás de ellos y contuvieron la respiración, temerosos de ser descubiertos. No había muchas momias, solo unas pocas docenas. Sin mencionar a Ye Songmin, incluso si a Nourga le dieran algo de tiempo, podría matarlos a todos. Sin embargo, ahora estaban en el área del cuerpo principal del árbol llame. ¿Quién sabía cuántas momias había alrededor? Si alertaran al enemigo y atrajeran a una gran cantidad de momias, esta misión sería un completo fracaso. Después de esperar 5 minutos completos, ya no podían escuchar los pasos de las momias. Los dos volvieron a encender sus antorchas y continuaron adelante. Después de caminar un rato, comenzaron a aparecer ramas de color marrón oscuro a ambos lados del pasillo y en el suelo. Eran de diferentes formas y tamaños. Ye Songmin estaba familiarizado con estas cosas. Había comprado muchos en los últimos días, pero la mayoría eran ramas muertas. Sin embargo, estas ramas obviamente estaban llenas de nutrientes. Las dudas pasaron por su mente, pero Ye Songmin no tocó las ramas bajo la advertencia de Nourga. Ese es el líquido secretado, pero no me atrevo a tocarlo. ¿Quién sabe si es realmente una medicina milagrosa que puede curar heridas o un veneno que puede matar? Algunas de las ramas estaban mojadas, y si uno miraba de cerca, vería gotas de lluvia de moco adheridas a ellas. Al igual que lo que dijo Nourga, Ye Songmin no se atrevió a tocarlo porque no sabía qué era. Avanzando con cautela,
los dos ni siquiera hablaron. Incluso apagaron sus antorchas y cambiaron a palos de luz. También dejaron un palo a cierta distancia como marcador. Cuanto más profundo fueron, menos señales vieron. Cuantas más ramas había, menos espacio podían pisar. Esto hizo que los dos disminuyeran la velocidad. Después de más de una hora, Nourga se detuvo de repente. ¿Qué ocurre? Ye-Sung-min primero miró a su alrededor y vio que no había nada fuera de lo común antes de preguntar en voz baja. Algo no está bien. Nourga frunció el ceño y siguió mirando a su alrededor. La última vez que estuve aquí, ya me había encontrado con muchas momias y algunas ramas móviles del árbol llame, pero esta vez. Después de respirar hondo, Nourga dijo, todo está demasiado tranquilo. Debe haber una razón para esta anormalidad. Después de escuchar las palabras de Nourga, Ye-Sung-min, que estaba aquí por primera vez, supo que algo no estaba bien. Mon Blade apareció en su mano. ¿Por qué no nos retiramos primero? Nourga también sacó dos espadas y giró la cabeza para preguntarle al jefe que estaba a su lado. Debería ser demasiado tarde. Después de decir esto, Ye-Sung-min tiró de Nourga y se retiró rápidamente. Al mismo tiempo, algo sucedió. El túnel circundante de repente se volvió muy ruidoso, como si un tren estuviera pasando por aquí. El suelo tembló ligeramente. El sonido se mezclaba con los singulares pasos de las momias. ¿Por qué ya no estamos corriendo? Los dos que se retiraban se detuvieron de repente. Nourga preguntó ansiosamente a Ye-Sung-min. Si se detuvieran ahora, ¿no estarían cortejando a la muerte? Ye-Sung-min no respondió. En cambio, comenzó a lanzar las barras de luz. Cuando Nourga vio esto, inmediatamente mostró una expresión triste. A su alrededor, o más exactamente, en el túnel en todas las direcciones, había momias. Estas momias no eran las que estaban en el suelo. Eran enormes momias de serpientes marinas que Nourga nunca había visto antes, aquellos que una vez habían luchado con el árbol llame por la hegemonía del Inja y ahora se habían convertido en matones, rodeándolos a los dos en el centro. Capítulo 673. Ye-Sung-min estaba muy desconcertado. Muchos pensamientos pasaron por su mente. En este momento, si quería vivir, solo podía arriesgar su vida. Llamas deslumbrantes brotaron del Moonblade, y cortaron directamente a una serpiente marina que era tan gruesa como un tren frente a él. Al mismo tiempo, convocó a un gigante de la tierra con su habilidad de invocación condensada, usando su cuerpo para bloquear un pasaje más pequeño a un lado. Después de que Moonblade se cortó, el impulso de la espada de Ye-Sung-min no cambió. En cambio, estiró su cuerpo y un largo rifle de francotirador apareció en su otra mano. Apuntó al pasaje detrás de él y disparó algunos tiros. Este no fue el final. Roaring Mechanic apareció bajo sus pies y disparó dos espadas ligeras al pasaje con la mayoría de los cadáveres además de la serpiente marina. El pasaje originalmente oscuro de repente se volvió brillante debido al ataque de Ye-Sung-min. Nourga se sorprendió por el repentino estallido de poder de Ye-Sung-min. Incluso si no reconocía estas habilidades y equipos, podía sentir su poder por el aura que exudaban. El primero en ser alcanzado fue el objetivo del rifle de francotirador. Las balas utilizadas en el rifle de francotirador de Ye-Sung-min eran todas de nivel plateado. Junto con el hecho de que también era un arma de nivel plateado, después del disparo, la cabeza de la serpiente marina en la parte posterior explotó repentinamente. Su cuerpo cayó en el túnel con un estruendo, bloqueando el camino de la otra serpiente marina. El siguiente fue el objetivo de Moonblade. La habilidad de la profesión del glorioso maestro de la espada no podía ser esquivada en tal pasaje. La cabeza del cadáver de la serpiente marina fue golpeada y las llamas se extendieron por su cuerpo. Finalmente, las dos cuchillas ligeras de Roaring Mechanic cortaron los cadáveres de ese lado en dos. Incluso si no murieran, solo podrían arrastrarse por el suelo y perder temporalmente su amenaza. Con solo un movimiento, Ye-Sung-min se había ocupado de casi 3 de los enemigos en el pasillo. Solo entonces Nourga se calmó por completo. Justo ahora, su mente se había llenado con los recuerdos de su primera herida cercana a la muerte.
Estos cadáveres secos habían evocado el miedo más profundo en su corazón, y Ye Song-min tenía la ventaja, disipando estos miedos de manera oportuna. No podemos detenernos aquí. ¿A dónde quieres ir? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Después de calmarse, Nourga actuó como un guerrero. Lanzó una habilidad en una dirección y le preguntó a Ye Song-min en voz alta. Adelante, por supuesto. Ye Song-min guardó el Rumbling Mechanic y cargó hacia adelante. Nourga lo siguió de cerca, apretando los dientes. Ye Song-min había encendido la serpiente marina frente a él. Las llamas seguían ardiendo, pero a Ye Song-min no le importaba en absoluto. Chocó directamente contra el cadáver, y el cadáver se hizo añicos de inmediato, revelando el camino por delante. Ye Song-min sostenía una lanza de cristal mágico en su mano. Mientras corría, disparó, y todos los cadáveres que tocó fueron cortados en pedazos. Nourga, que miraba desde atrás, estaba completamente estupefacto. Estrictamente hablando, él no sabía qué era esto. Pero él sabía que era algo increíble. Dirige el camino. El grito de Ye Song-min despertó a Nourga. Este guía comenzó a señalarle el camino a Ye Song-min, pero debido a la repentina aparición de los cadáveres, ya no pudo asegurarse de que el camino fuera recto. Solo podía asegurarse de que la dirección era correcta. A Ye Song-min, que lideraba el camino, no le importaba. Cuando necesitaba ajustar la dirección, abrió directamente la pared entre los dos pasillos, usando este método violento para ajustar la ruta. Los ataques de Ye Song-min fueron extremadamente agudos. De vez en cuando, lanzaba granadas de cristal mágico en todas direcciones. Era como si la cantidad de cadáveres aquí no existiera. Nourga, que miraba desde atrás, no pudo evitar alabar al verdadero Dios en el que creía. En ese momento, Ye Song-min también comenzó a agradecer a las mujeres. Ellos fueron los que llenaron su inventario con armas de cristal mágico antes de esta operación. Auge. De repente, una sombra negra salió disparada de una pared cercana y se dirigió directamente a la cara de Ye Song-min. El ataque fue extremadamente repentino. Cuando sucedió, Ye Song-min estaba a menos de 1 metro de la pared. Incluso con la reacción de Ye Song-min, no pudo esquivarla por completo. Solo podía bloquearlo con su Magic Crystal Spear. El invaluable arma de cristal mágico se rompió instantáneamente en pedazos. Pero luego, Ye Song-min comenzó su contraataque. Señaló directamente un dedo de pitón divino bueno y golpeó la sombra negra que no tuvo tiempo de retroceder. Con un puff, el dedo tan duro como el hierro perforó el cuerpo de la sombra negra. Luego, tiró e inmediatamente abrió una larga herida. En este momento, Ye Song-min se dio cuenta de que la sombra negra era en realidad una rama muy flexible del árbol llame. ¡Sálvame! Hubo un grito. Ye Song-min se dio la vuelta y vio que la cintura de Nourga había sido envuelta por la misma rama que atacó a Ye Song-min. Estaba siendo arrastrado en cierta dirección. Con la fuerza de Nourga, sus espadas dobles solo podían dejar una pequeña marca en la rama. Ye Song-min frunció el ceño y lo persiguió. Sacó Munaj y activó Sprint al mismo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó la rama. Su hoja pasó como un rayo y cortó un gran agujero de más de 10 centímetros de largo. La rama se retorció de dolor y soltó a Nourga al mismo tiempo. Ye Song-min extendió la mano para hacer retroceder a Nourga, pero justo cuando estaba a punto de tocar el cuerpo de Nourga, el guía volvió a retirarse. Una rama estaba envuelta alrededor del tobillo de Nourga, hacer clic. Ye Song-min solo dio 2 pasos hacia adelante cuando vio que Nourga era empujado contra una pared. La pared era muy blanda y había un agujero bloqueado por tejido vegetal. La pared estaba cubierta de un líquido pegajoso y apescado. Antes de que Ye Song-min pudiera acercarse, innumerables cadáveres secos salieron de ambos lados del pasaje, cortando su conexión con el agujero. Apareció el cadáver de serpiente marina más grande y poderoso. A pesar de que ya se había convertido en una momia, su cuerpo todavía estaba lleno de una aura feroz y peligrosa. Abrió la boca y escupió una bocanada de líquido verde oscuro a Ye Song-min. F***K. Ye Song-min maldijo y finalmente retrocedió. Había renunciado a la idea de salvar a Nourga.
Por eso no trajo a Remania o Xiaobai con él. Si estaban en peligro, no estaba seguro de poder cuidar de todos. La muerte del guía no debilitó la determinación de Ye Songmin de encontrar el cuerpo principal del árbol llame. En cambio, fortaleció su determinación. Dio media vuelta y corrió en la dirección que había determinado antes. Con un movimiento de su mano, docenas de granadas de cristal mágico fueron arrojadas detrás de él. Sonó una serie de explosiones. Innumerables cadáveres secos fueron hechos pedazos. La enorme serpiente marina momificada también se vio afectada, pero presentaba algunas heridas en su cuerpo. Pero para él, esto no era nada. Ye Songmin no le tenía miedo al tipo grande. Admitió que la serpiente de mar seca era muy fuerte, pero con el tiempo suficiente, podría deshacerse de ella. Sin embargo, la situación actual era que la serpiente marina no estaba sola. Había innumerables cadáveres secos detrás de él. Estas criaturas no muertas no tenían miedo al fuego y eran muy fuertes. Sería muy molesto estar rodeado de ellos. Una vez más, se topó con una pared que no era gruesa. El camino por delante de repente se abrió. Este debería ser el cuerpo principal del árbol llame que Norga había mencionado. Sin embargo, Ye Songmin quedó atónito. Frente a él, no había ningún árbol llame. En cambio, solo había un lago de moco verde oscuro que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Auge. Capítulo 674. Ye Songmin se desmayó cuando le arrebató el Ghost Gold al prisionero. Fue gravemente herido cuando mató a Bill en la ruleta de la muerte. De hecho, tanto él como Xiaobai casi mueren cuando estaban fuera de la ciudad. Pero nunca antes se había sentido tan agraviado. En términos de fuerza, estas momias eran mucho más débiles que Ye Songmin. Incluso la enorme momia serpiente marina era la misma. Si a Ye Songmin se le diera algo de tiempo y espacio, podría matar a todas estas momias. Pero estas momias no le dieron a Ye Songmin ese espacio. Después de atravesar la pared, se paró junto al lago Slaim y se dio la vuelta para mirar a las momias. No importa que tan rápido bailó la hoja lunar de Ye Songmin, no importa cuántos consejos dio el dios Pitón, no importa que tan fuerte fuera el arma de cristal mágico, no pudo resistir a las momias que querían derribarlo. Ye Songmin aguantó durante un minuto completo, pero aún así fue derribado al final. Inmediatamente usó la perla repelente al agua restante y, al mismo tiempo, cortó con su espada, salpicando la mucosidad. Ye Songmin trató de mantener su cuerpo en el aire el mayor tiempo posible. Miró la hoja lunar que tocó la mucosidad. Lo que más temía era que la mucosidad fuera altamente corrosiva o venenosa. Si ese fuera el caso, estaría demasiado agraviado para morir aquí hoy. Al mismo tiempo, Ye Songmin había preparado muchas cosas en el espacio. Se había preparado para lo peor. Afortunadamente, la espada no pareció cambiar después de tocar la mucosidad. El cuerpo de Ye Songmin cayó completamente en el lago Slaim en este momento. En la orilla, las momias se detuvieron allí, ya no rugían. Todos miraron al humano que se hundía cada vez más en el lago Slaim. En el lago Slaim, la primera reacción de Ye Songmin fue disgusto. Este tipo de cosa verde oscuro, incluso solo visualmente, le dio a la gente una sensación extremadamente incómoda. Después de vivir durante más de 10 años en el mundo postapocalíptico, incluso aquellos con la misofobia más severa se verían obligados a cambiar sus hábitos. Ye Songmin era un pájaro viejo y, para completar su misión, podía permanecer inmóvil en la basura apestosa durante unos días. Sin embargo, bajo el efecto psicológico de este tipo de mucosidad, realmente le dieron ganas de vomitar. Fue solo al reprimirlo con fuerza que no tuvo una reacción violenta. Su cuerpo se hundió sin control. Cuanto más nadaba, más rápido se hundía. Era como si se hubiera hundido en un pantano o en arenas movedizas. Había una fuerza de succión debajo. Incluso si usara otros métodos, solo podría detenerlo ligeramente, pero no podría evitar que se hundiera. Ye Songmin consideró por un momento. Su dedo salió de la fina película formada por las gotas repelentes al agua y tocó la mucosidad.
Suave y fría, esta fue la primera sensación, seguida de una leve estimulación, como si se hubiera aplicado una mascarilla facial o alguna pomada refrescante. Jae Min no sabía si era bueno o malo, pero una cosa era segura. Incluso si el líquido era realmente venenoso, no era fuerte y no era corrosivo. Esto lo hizo sentir aliviado. Aunque su cuerpo todavía se estaba hundiendo, no respirar durante mucho tiempo no fue un problema para Jae Min. No creía que el lago mucoso no tuviera fondo. Durante el proceso de hundimiento, Jae Min no se quedó inactivo. Recogió parte de la mucosidad e incluso abrió la puerta del sacrificio para ver si podía usarse como sacrificio. Sin embargo, no sabía qué era el moco, y la puerta del sacrificio no lo amaba. A medida que la profundidad se hizo más profunda, los alrededores no estaban oscuros. La mucosidad en sí emitía una luz tenue. Jae Min había estado prestando atención a los alrededores, pero era como si estuviera aislado del mundo. Todo estaba en silencio. Jae Min estaba calculando el tiempo en su corazón. Después de unos 20 minutos de hundimiento, fue atacado. Debido a la velocidad, no se hundió muy profundo en los 20 minutos, pero al menos de 100 a 200 metros. Esta profundidad era en realidad fatal para la gente común e incluso para algunos evolucionadores de bajo nivel. Sin embargo, para los desarrolladores de alto nivel, esta profundidad y tiempo obviamente no eran una amenaza. El ataque se produjo de repente en tales circunstancias. Las ramas que habían atacado a Jae Min antes aparecieron desde todas las direcciones. La mucosidad no afectó su velocidad en absoluto. Azotaron y apuñalaron ferozmente, tratando de matar a Jae Min. Solo en la línea de visión de Jae Min había cientos de ellos. En este momento, la perla para evitar el agua de Jae Min había alcanzado su límite y había perdido su efecto. El árbol llame parecía saber que la perla de evitación del agua estaba a punto de perder su efecto. Jae Min no pudo evitar admirar el momento del ataque del árbol llame. En este tipo de lugar donde no había nadie en quien confiar, bajo un ataque grupal de este tipo, incluso Jae Min no pudo defenderse por completo. Desafortunadamente, Jae Min tenía un asistente. Se lanzó el 100 pies marino de tinta de cobre. Aunque la mucosidad no era un mar o lago puro, todavía era líquida. Tan pronto como apareció esta bestia marina mutada de nivel 6, sus tentáculos densamente agrupados se dispararon en todas direcciones. Estas ramas y los tentáculos del 100 pies marino de tinta de cobre chocaron innumerables veces. Jae Min se escondió junto al cuerpo del 100 pies marino de tinta de cobre y bloqueó una parte de los ataques de estas ramas. Algo de líquido azul claro y jugo negro espeso se difunden en la mucosidad. Estos eran la sangre del 100 pies marino de tinta de cobre y los fluidos corporales de las ramas. Las esquinas de los ojos de Jae Min se contrajeron. Estaba algo sorprendido por el poder de ataque de estas ramas. Jae Min había experimentado personalmente la dureza de los tentáculos metálicos del 100 pies marino de tinta de cobre. Incluso podían atravesar las duras escamas y las cabezas del Star Sunflower Fish, pero en realidad resultaron heridos en el proceso de chocar con las ramas de estas plantas mutadas. El poder transmitido desde Moonage hizo que la mano de Jae Min se sintiera ligeramente entumecida. Esta fue una prueba del poder de estas ramas. Bajo el poder de origen de las mareas del Ziken, la fuerza de Jae Min ahora era mucho más alta que la de los evolucionadores del mismo nivel. Esas ramas en realidad estaban a la par con él. Después de la lesión del 100 pies del mar de tinta de cobre, la sensación de crisis de Jae Min aumentó repentinamente. Si permitía que estas ramas atacaran así, Jae Min no confiaba en que pudiera salir ileso. Miró hacia abajo y palmeó al 100 pies marino de tinta de cobre que luchaba furiosamente con las ramas. Su cuerpo inmediatamente se volteó y comenzó a sumergirse. Como no podía subir, entonces bajaría. Veamos qué tan profundo llegas. En este tipo de líquido, es posible que el 100 pies marino de tinta de cobre no pueda nadar hacia arriba, pero podría bajar. Un hombre y un monstruo se hundieron mientras resistían los ataques de las ramas circundantes. El moco verde oscuro estaba enturbiado por la sangre y los jugos, e incluso Jae Min comenzó a lesionarse. En el campo de casa de otra persona, había restricciones en todas partes.
Las armas de cristal mágico, las granadas e incluso algunas habilidades no podían usarse en este tipo de líquido viscoso. En cambio, las armas frías se convirtieron en la corriente principal de la batalla. El cuerpo del ciempiés marino de tinta de cobre era enorme y sus tentáculos estaban debajo de su cuerpo. Esto hizo que no pudiera defenderse muy bien, y su enorme cabeza ovalada estaba perforada con docenas de agujeros sangrientos. Aparte de la batalla cuando Ye Song-min lo sometió, nunca había estado en un estado tan lamentable. Aunque no sabía cuántas ramas fueron perforadas o cortadas por sus ataques, esas cosas parecían interminables y no disminuían en absoluto. La rama delgada dejó una marca de sangre en la cara de Ye Song-min y Ye Song-min la cortó con un movimiento de su mano. La batalla había durado más de media hora, y el ciempiés marino de tinta de cobre estaba cubierto de heridas. Su velocidad claramente se había ralentizado, y Ye Song-min no tuvo más remedio que recuperarlo. Esto aumentó enormemente la presión sobre él. Justo cuando Ye Song-min estaba pensando en una solución, de repente descubrió que había un cambio debajo. Parecía ser una capa de membrana. Los ojos de Ye Song-min se iluminaron. Reunió su fuerza y arrojó una luz de fuerza plena detrás de él. Corrió directamente hacia la membrana a cuadros. Después de esquivar parte del enredo de las ramas, su cuerpo golpeó directamente la superficie y atravesó la gruesa membrana que estaba envuelta en la mucosidad. Capítulo 675. A pesar de que su cuerpo había respondido mejor, todavía estaba un poco avergonzado por la repentina caída libre. Ye Song-min no se atrevió a usar sus manos para apoyarse en el suelo porque tenía miedo de romperse los huesos. Arrastrar un brazo en un entorno desconocido no era algo inteligente. Curvó su cuerpo y usó el equipo defensivo en su cuerpo y su propia flexibilidad para compensar el impacto. Tenía un sabor dulce en la garganta y estaba a punto de escupir sangre. Ye Song-min lo obligó a bajar y rodó varias veces antes de detenerse. Esto fue para evitar ser atacado. Afortunadamente, el peligro esperado no llegó. Un poco de moco salió del lugar donde aterrizó, pero desapareció rápidamente. Ye Song-min miró hacia arriba. Al menos 50 metros por encima de él, la capa del patrón a cuadros se curaba rápidamente y volvía a su estado original. Sobre su cabeza, la paz fue restaurada. Era verde oscuro. Esta escena fue mágica y Ye Song-min tuvo que admitirlo. Esas ramas vagaban por encima del patrón a cuadros. Ye Song-min no pudo ver de dónde venían. Sus raíces estaban conectadas a la oscuridad en ambos lados. No sintió nada cuando estaba en medio de eso, pero al mirarlo ahora, su cuero cabelludo estaba un poco entumecido. Tal vez porque perdieron su objetivo, las ramas se quedaron en la mucosidad por un tiempo y comenzaron a retraerse. Ye Song-min bajó la cabeza y miró a su alrededor. Raíces. La primera impresión de Ye Song-min fue que había muchas ramas gruesas a su alrededor. El color era similar al de la mucosidad, pero eran más espesas y duras. Debido a que no sabía si estas ramas lo atacarían, Ye Song-min tuvo mucho cuidado de no tocarlas. Después de un rato, al ver que no había movimiento, se sintió un poco aliviado y se puso de pie para mirar a su alrededor. Este era un gran salón de árboles que estaba lleno de ramas de formas extrañas. Innumerables ramas de diferentes alturas se entrelazaron entre sí para formar una montaña de ramas. En la cima de la montaña había un líquido pegajoso que era incoloro y transparente. Sus pies estaban un poco pegajosos. No sabía si era porque el líquido se había secado. Casi no había lugar para pararse. Más tarde, Ye Song-min decidió pisar los troncos de los árboles mientras avanzaba. Dado que el árbol llame ya sabía que vendría, ya no tenía sentido esconderse. Cuando se encontraba con el tronco de un árbol que bloqueaba su camino, Ye Song-min lo cortaba con arrogancia. Sin embargo, este tipo de comportamiento no dio lugar a ninguna represalia. Ye Song-min continuó caminando por un tiempo y descubrió un problema. No importa en qué forma estuvieran estas montañas ramificadas, o qué tan altas fueran, todas tenían una forma aproximadamente cilíndrica. Incluso si fueran irregulares, esa era la verdad. Ye Song-min frunció el ceño y pensó por un momento. Luego, subió a una montaña de ramas y miró hacia abajo desde arriba.
La escena frente a él hizo temblar su corazón. Él recordó la escena en la película clásica de ciencia ficción, Alien, donde los huevos estaban densamente empaquetados. Si uno fuera a ver estas ramas de color marrón oscuro como huevos, serían lo mismo que esos huevos alienígenas. ¿Es aquí donde se reproduce el árbol llame, es la cría? El corazón de Jason Min de repente se encogió. No podía imaginar cómo sería la Tierra si hubiera innumerables árboles llame poderosos y extraños. Pero, ¿realmente se está reproduciendo? Algo se movió en el rabillo de sus ojos. Jason Min giró rápidamente la cabeza y vio que una de las ramas se fusionaba lentamente con las otras ramas. Sin dudarlo, corrió y cortó la rama de la montaña con su arma. Las ramas gruesas y duras eran muy complicadas. Incluso con la nitidez de la luna de cuchillas, le tomó mucho tiempo cortar uno. Cuando Jason Min sacó la rama rota de las ramas enredadas, el líquido verde oscuro brotó de inmediato. El cuerpo de Jason Min estaba completamente cubierto de este líquido. No le importó un poco más. No solo no esquivó, sino que incluso se escurrió por el hueco. Quería ver qué había dentro de estas ramas. El líquido fluyó rápidamente. Después de entrar, Jason Min descubrió que dentro de la montaña de ramas había un tubo de madera hueco y grueso en el medio del suelo. El líquido salía de allí. ¿Este lugar está conectado con el lago Slime de arriba? ¿Fueron desde el subsuelo y se conectaron al lago Slime arriba? Jason Min se agachó y miró cuidadosamente la tubería de madera. No podía evitar tener tales dudas. ¿Podría ser que la mucosidad no fuera una sustancia ofensiva, sino que tuviera otros usos? ¡Ayuda! Una voz muy débil de repente sonó sobre la cabeza de Jason Min. Esto hizo que el pelo de la espalda de Jason Min se erizara. De repente saltó a un lado y se dio la vuelta. La pistola mágica de energía cristalina apareció en su mano, y el cañón ya estaba apuntando al lugar de donde provenía la voz. Nourga. Cuando Jason Min vio claramente a la persona que hizo la voz, descubrió que era el guía chino y nepalí quien fue empujado hacia el extraño agujero en la pared. Este era el interior de la montaña de la rama, por lo que estaba relativamente cerrado. El líquido emisor de luz ya había salido, por lo que estaba muy oscuro por dentro. Después de que entró Jason Min, se sintió atraído por la tubería en el suelo, por lo que no prestó atención a la parte superior. Sin embargo, con sus agudos sentidos, también había sondeado arriba, pero realmente no sintió a nadie allí. Jason Min sacó una linterna y la iluminó. Descubrió que Nourga estaba colgando de la parte superior. Su cabeza estaba cubierta de líquido, sus ojos estaban medio abiertos y sus extremidades colgaban. Parecía anormalmente débil. La linterna brillaba a su alrededor. Había 5 personas alrededor de Nourga. Formaron un círculo y quedaron colgados en la cima de la rama de la montaña. Sin embargo, los ojos de estas personas estaban cerrados y sus rostros estaban terriblemente pálidos. Realmente parecían fantasmas. Jason Min sostuvo la linterna en su boca, sacó 2 dagas y subió con ellas. Quería dejar a Nourga en el suelo, pero cuando vio a que se aferraba el guía, dudó. Se insertó una pajita dura del grosor de 2 dedos en la columna vertebral de Nourga, donde se conectaban el cuello y el torso. La tubería translúcida tenía un par de cámaras de aire. El del lado de Jason Min estaba extrayendo carne del cuerpo de Nourga, como la rama del costado. El otro tubo transportaba un líquido verde oscuro al interior del cuerpo del guía. ¿Qué era esto? Jason Min no entendió. Tenía miedo de quitarle la vida a Nourga si actuaba precipitadamente. Después de pensarlo, Jason Min apretó los dientes y cortó la pajita por la mitad. Al mismo tiempo, rápidamente atrapó el cuerpo de Nourga. La rama de la montaña fue cortada por la paja y Earl tembló violentamente. La mucosidad y la carne brotaron y se mezclaron para formar un olor desagradable. Jason Min saltó de la rama con Earl en sus brazos. Miró la paja rota en el cuerpo de Nourga y alargó la mano para tocarla. Le dijo a Nourga, que aún estaba consciente, puedes morir si te lo saco. ¿Quieres sacarlo? Nourga parpadeó y abrió la boca. Dijo débilmente, estoy muerto. Por favor, cuídame, hijo.
Le tomó mucho esfuerzo decir esta oración, y su voz era muy suave. Ye Song-min asintió y sacó la pajilla. Al mismo tiempo, presionó su mano sobre el agujero en la columna vertebral de Norga que sangraba sangre y líquido. Cefalorraquídeo blanco lechoso. El cuerpo de Norga tembló violentamente 2 veces y se desmayó. Ye Song-min rápidamente arrancó la esquina de la camisa de Norga y lo vendó. Luego, vertió una poción curativa en su boca. Ye Song-min no tenía un sanador a su lado, así que esto era todo lo que podía hacer. En cuanto a si Nogai podría sobrevivir, eso dependería de su suerte. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.